Lección 4 para lunes 17 de julio. En otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. Efesios 2:3 dice: Entre ellos, los desobedientes, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Al margen de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada no solo por las fuerzas externas mencionadas en Efesios 2:2, sino también por las internas. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Comparen con Santiago 1:14 y 15 y 1 de Pedro 1:14. ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Por ende, vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos o superar todos los delitos y pecados que nos amenazan hoy por hoy. No solo luchamos con los pecados, sino con el pecado. Tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Los seres humanos, por defecto, estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo, al seguir los dictados de Satanás y nuestros propios deseos pecaminosos innatos. Los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Y este es el punto y la belleza del Evangelio. El Evangelio nos enseña que aunque vivimos y llegamos a este mundo con esta naturaleza caída, débil y con propensidad hacia el pecado, el Evangelio nos dice que podemos ser liberados de tal forma de vivir. Como dice Romanos 6, morimos al viejo hombre y resucitamos como Cristo lo hizo a nueva vida, a un nuevo hombre. Y este es lo bonito y hermoso del plan de redención, que el ser humano, aunque se encuentra en esta condición de pecaminosidad innata, no tiene que vivir en tal forma y en tal naturaleza. Puede desempeñarse en su vida diaria bajo la influencia de la naturaleza divina introducida a la mente, al ser entero, por la habitación del Espíritu Santo, si así lo pedimos. El cristiano tiene que reconocer que no tiene que vivir en derrota. Y hay de aquellos maestros, teólogos, predicadores, ministros que enseñan que como somos por naturaleza pecaminosos, enseñan que así seremos y se rinden a la idea de que seguirán voluntariamente pecando sin ninguna elección o decisión en este asunto. Ay de ellos, porque lo que enseñan es que mantienen a los cristianos
en la esclavitud, en la prisión del pecado habitual. Sí, siempre seguirá siendo una amenaza a nuestra existencia, pero en Cristo podemos vivir sobre esa naturaleza, porque en esencia, según Romanos 6, no vive si estás en Cristo, vives en nueva vida bajo los dictados de la naturaleza divina, como dice Pedro también. Ya que llegamos a ser parte de esa naturaleza divina, podemos conquistar la concupiscencia y la maldad del pecado, tanto dentro de nosotros y fuera de nosotros. O sea, vivimos en una esfera de victoria basado en los principios de vida de Dios, sus 10 mandamientos. Es importante que Pablo emplea un tiempo pasado, o sea, éramos por naturaleza hijos de ira. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal. Pablo dedica una parte considerable de su carta, según Efesios 4, el versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21, a advertir acerca de los actos pecaminosos. Estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Sin embargo, sí significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, quien mediante el poder de Cristo puede despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Quién no ha advertido la corrupta que es, o más bien lo corrupta que es nuestra naturaleza, aún después de habernos entregado a Jesús? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él en cada momento de la vida? Acuérdense que esa naturaleza pecaminosa, después de llegar a Cristo, siempre está ahí y permanece como una amenaza, deseando de apoderarse de nuestra vida y la forma de actuar otra vez. De Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 50 y 51, dice lo siguiente. Incluso un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado con el tiempo, neutraliza todo el poder del Evangelio. El predominio de un deseo pecaminoso demuestra el engaño del alma. La complacencia de este deseo refuerza la aversión del alma hacia Dios. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Del libro El Camino a Cristo, página 30, dice: el pobre publicano sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. El libro En los lugares celestiales, página 284, dice: el Señor Jesús está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás
se detiene para mirarla como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por las enseñanzas de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios. El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que la circunde, contra el cual no prevalezcan las potencias del infierno. Que tengan un día muy bendecido al reconocer que podemos introducir y crucificar la carne o esa naturaleza innata que ya viene con la propensidad para errar y vivir contra y violar los principios de Dios de vida, sus 10 mandamientos, puede ser anulada al pedirle a Dios que introduzca su naturaleza divina por la habitación e introducción al ser entero del Espíritu Santo, y así el poder divino y la naturaleza divina, si así lo escogemos, nos puede dirigir en pensamientos, sentimientos y actos que son según los 10 mandamientos, los principios del fundamento de su gobierno, contra los dictados y amenazas y clamores de nuestra naturaleza pecaminosa que siempre está lista para brincar y apoderarse de nuestra forma de ser. No olviden que la realidad de Romanos 6 tiene que ser y puede ser el gozo del cristiano. Amén.